A continuación, hablemos en lo secreto. Hola, bienvenidos a un episodio más de Hablemos en lo Secreto. Hoy vamos a tener una charla de nuevo con la doctora Gloriana Gómez. Hola Gloriana, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a ustedes. Qué bueno, me alegra. Hoy vamos a hablar de algo que tarde o temprano cada mujer llegamos a experimentar esta etapa de la vida, ¿verdad? Y es la menopausia. Doctora, en sí, ¿qué es la menopausia? Bueno, realmente la menopausia viene a ser el cese de la etapa reproductiva, ¿verdad? De la mujer y además también viene a ser la terminación de lo que sería el periodo menstrual. Entonces, ese es como la, el significado, ¿verdad? De lo más corto de lo que realmente esto significa para nosotras como mujeres. ¿Por qué la menopausia, aún en este tiempo, es un tema tabú? Sí, Sí, bueno, digamos, nuestra sociedad, ¿verdad? Sobrevalora la juventud, entre más jóvenes nos veamos, entre mejor nos veamos, pues obviamente eh, vamos a ser más tomadas en cuenta o más valoradas y eso lo podemos observar muchas veces en las estrellas de televisión o de cine, ¿verdad? Que es mantener esa juventud y cuando una de ellas no mantiene esa juventud, sino que más bien se ve el paso de los años como ha ido envejeciendo, lamentablemente tienden a generar hasta un nivel de discriminación o rechazo porque no se cuida, no se ve bien, etcétera, ¿verdad? El vernos jóvenes también implica el ser una persona fértil, ¿verdad? Y el tener hasta una buena imagen corporal, porque son varios conjuntos que van a estar relacionados entre sí para indicarnos que somos una persona joven y que estamos bien, ¿verdad? Aunque no necesariamente. Y muchas mujeres llegan a sentirse en que entrar a esta etapa llegan a perder su valor como mujer, que ya no es tan valorada, que ya no es tan importante o ya no tiene aquella característica que era, que la hacía, digamos, especial, por decirlo de una forma, ¿verdad? Entonces, pero no sucede realmente, no es algo biológico, ¿verdad? O sea, no es que porque perdimos esa parte que tiene que ver con nuestro físico, ¿verdad? Entonces ya perdimos realmente el valor a nivel biológico de que ya es una mujer que no sirve, por decirlo en unas palabras, ¿verdad? Pero es un estigma social que se ha generado a lo largo del tiempo, en donde la realidad realmente de muchas culturas pues va a variar, ¿verdad? Y este tipo de situaciones es donde la menopausia, como lo pueden ver en otras culturas, como un aumento, ¿verdad? Hasta de nueva sabiduría y de una etapa por delante. Por ejemplo, digamos, una mujer de 52 años, ¿verdad? Que siempre fue activa, dejó de hablar, de hablar de su sexualidad con su pareja por vergüenza a cambios físicos que se comienzan a presentar en esta etapa. Y este detalle se comienza a dar como un tipo de retraimiento, ¿verdad? Tanto social como físico muchas veces, porque ahí se va a ver, muchas veces se puede ver afectada su autoestima y su percepción de sí misma. Por ende, porque se percibe que el cuerpo empieza a cambiar, ¿verdad? Que el cambio se genera muy fuerte y dado esto, a nivel de la intimidad se puede llegar a dar hasta una ruptura en sí, ¿verdad? Porque como suceden varios cambios, entre esos a veces hasta una pérdida de libido, ¿verdad? O del deseo sexual, entonces genera una afectación mayor en la parte sexual, ¿verdad? Y la percepción de sí misma. entonces, ¿qué es lo que pasa en sí realmente en el cuerpo de la mujer durante la menopausia? Aunque esté este lapso de tiempo donde ya dejas de menstruar, pero ¿qué sucede en el cuerpo? Ok, eh, como hablábamos anteriormente, no es la terminación
de sí en la mujer, sino que realmente es la terminación del ciclo reproductivo de la mujer, donde todo lo que tiene que ver con la testosterona, la progesterona, nuestra parte, ¿verdad? Reproductiva, que tiene que ver con el útero, los ovarios, etcétera, y el proceso que hemos llevado durante desde 13, 10 años, ¿verdad? Hasta más o menos los 45 años, en donde la mujer llega, mantiene, mejor dicho, todo lo que es la parte de la menstruación o el periodo menstrual, ¿verdad? Entonces, lo que viene a hacer en este caso es que realmente lo que ocurre es una caída sostenida de hormonas que normalmente tienden a generar una regulación de nuestras funciones, ¿verdad? Por ejemplo, los estrógenos, la progesterona, y esto viene a afectar muchas veces el sueño, la calidad del sueño, el humor o estados emocionales, ¿verdad? La piel se comienza a ver afectada, los huesos y hasta el metabolismo, ¿verdad? La forma en que se procesa toda la alimentación, cómo camina nuestro metabolismo, ¿verdad? Y no solo deja de menstruar, sino que también se genera una reconfiguración en nuestro cuerpo, donde se genera hasta un cambio, ¿verdad? Porque ya todos esos cambios van a generar una reconfiguración en nuestro cuerpo, que es parte normal de nuestro desarrollo como mujeres. Por ejemplo, muchas mujeres llegan a aumentar de peso, ¿verdad? Sin que cambien sus hábitos alimenticios o, lo contrario, pueden llegar a adelgazar igualmente sin cambiar sus hábitos alimenticios. No es por descuido en ninguno de ambos casos, pero el cambio del metabolismo realmente se da debido a que se genera lo que es toda esta parte física que comienza a tener nuestro cuerpo, donde estas hormonas realmente juegan un papel sumamente importante. Ok, no, sí, sí, ya lo he experimentado, ¿verdad? Lo que decías tú del sobrepeso y que a veces dice uno, pero es que no estoy comiendo tantas cosas que en la juventud o antes de la menopausia eh, pudiera haber comido y sí me alteraban, ¿verdad? El peso, pero ahorita, desde hace muchos añitos, algunos, ¿verdad? Eh, que, que yo entré vino mi menopausia y estoy con los estragos, ¿verdad? De ella, por decirlo de alguna Con las manera. secuelas. Con las secuelas, exactamente, ¿verdad? Fíjate que yo he oído hasta expresiones de personas que dicen, es que sabes que me estoy volviendo loca, ¿verdad? ¿Qué nos pudieras decir tú en base a ello, ¿verdad? ¿Cómo pasan cosas en uno como mujer por esos altos y bajos, ¿verdad? De las hormonas, pero ¿por qué muchas llegan a expresar esto, doctora? Ok, muchas veces se llega a tener esa sensación de que me estoy volviendo loca, porque como se da una reconfiguración en nuestro cuerpo, sucede que lo que conocíamos de nosotras ya no es tan certero, ya no se ajusta tanto a nuestra realidad. Eh, por ejemplo, el aumento de peso. En lo personal, en algún momento yo sabía cuánto pesaba, cuántos kilos aumentaba por año, entre 1,5, 2 a lo mucho, ¿verdad? Conocía mi talla, sabía cuánto medía en pantalón, en camisa, en bloomer, en brasier, ¿verdad? Entonces, literalmente usted iba a la tienda y a ojo cerrado compraba la ropa y listo, perfecto, todo quedaba excelente. Cuando se genera un aumento de peso, lamentablemente se da otra reconfiguración y principalmente física, pero también a nivel cerebral, que es toda esta parte donde el cómo nos percibimos. Entonces ahora vamos a una tienda, nos probamos
700 pantalones, 50.000 blusas y ninguna nos queda, porque se me ve por aquí, se me ve por allá. Entonces, eso es algo pequeño que muchas mujeres podemos llegar a pasar. Pero además de eso, lamentablemente comienzan a generarse todos estos cambios, ¿verdad? De sofocos, de calores, de todo el mundo está congelado, ¿verdad? Del frío y resulta que yo tengo un calor terrible y todo el mundo es como, ¿qué te pasa, verdad? Entonces, socialmente, ese tipo de cambios se ven como extraños, raros, algo tenés malo, una palabra que suelen utilizar es tenés el termostato malo, ¿verdad? Anda, revísatelo. Ni que fuéramos un carro, ¿verdad? Pero bueno, es algo que se tiende a utilizar. Y todo este tipo de situaciones de los cambios hormonales llegan a afectar los neurotransmisores de nuestro cerebro. Entonces, la forma en que vamos a percibir e interpretar las cosas va a variar demasiado. Esto muchas veces puede llegar a provocar ansiedad, ¿verdad? Donde podemos tener llanto fácil, vimos un anuncio y entonces ya, con eso ya lloramos, vimos un perrito en la calle, ya con eso lloramos, un bebé que estaba todo lindo, ya con eso lloramos. Hay una hipersensibilidad a las emociones, ¿verdad? Se genera insomnio, entonces el insomnio llega a afectar nuestra vida, nuestro cerebro, nuestro descanso. Por ende, muchas veces puede llegar a generar también hasta depresión, ¿verdad? Porque las personas que tienen, digamos, por ejemplo, horarios nocturnos o de madrugada, se ven afectadas por depresión por este tipo de horarios, porque el descanso no es suficiente. Ahora, en el caso de las mujeres con menopausia que llegan a desarrollar insomnio, definitivamente van a sentir síntomas o pueden llegar a desarrollar hasta una depresión. Y por ende van a generarse muchos pensamientos negativos de algo me pasa, es que no me entiendo, es que esta situación de la menopausia, más el estigma social que ya existe detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces no es una debilidad, sino que es un cambio fisiológico y realmente pueden haber varias formas en que se puede llegar a tratar. Y hablando de esto, de esa afectación, ¿verdad? Que puede llegar a haber en el cerebro, los neurotransmisores y todo esto, ¿por qué en esta etapa de la mujer, ¿verdad? A partir de que ya no tenemos el ciclo menstrual, hay momentos donde se nos da la niebla mental, ¿no? Que tenemos esos, es así como esos olvidos más frecuentes, ¿verdad? Porque yo creo que normalmente todo el ser humano llega a tener momentos de olvido, ¿verdad? Pero esto a veces en las mujeres, no todos ¿cómo dijiste hace rato la palabra? Las como secuelas, ¿verdad? Ajá. No todas las mujeres experimentamos lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esa niebla mental que uno dice, ay, ¿qué me está pasando? Ok, científicamente hablando, se llega a desarrollar por la disminución de los estrógenos que van a afectar áreas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, donde está ubicada nuestra memoria, la parte del lóbulo frontal, ¿verdad? Donde está ubicada nuestra atención y como se disminuye, esas áreas se ven afectadas. No implica demencia, que eso es algo muy claro, ni ningún trastorno psicológico o psiquiátrico porque yo tenga niebla mental. ¿Qué quiere decir eso? Que se me olvidaron las cosas, que no recuerdo muy bien, que me cuesta poner atención, que me están hablando y te acuerdas de eso. Y usted se quedó como, oh, por Dios, ¿qué me acaban de decir? No escuché, me fui en otro, ¿verdad? Entonces, esto suele mejorar con un buen nivel de sueño y una buena alimentación, ejercicios cognitivos y manejo del estrés. Pero, ¿qué generaba la menopausia? Insomnio. Entonces, si la persona tiene esta niebla mental y no está tratando su insomnio, pues esta niebla mental puede incrementar, ¿verdad? Entonces, sí se llega a generar este tipo de afectaciones.
Ujú. Y hace rato estabas mencionando, ¿verdad? Que también se puede generar por todos estos cambios hormonales que afectan pues todo el ser de la mujer, ¿no? La depresión. ¿Y cómo diferenciar una tristeza pasajera de un problema que sea mayor como la depresión? ¿Cómo haces esa distinción entre una y la otra? Claro, el riesgo de la depresión realmente puede llegar a aumentar con un historial previo que hayamos tenido en algún momento, ¿verdad? Sobre depresión. Entonces, si en nuestra adultez joven, la cual comprende desde los 20 años hasta los 40 años, todo eso es adultez joven. A partir de los 40 años hasta los 60 años es eh, como ya adultez, pero como madura, ¿verdad? Y después de los 60 años, entonces ya es la parte de la vejez, ¿verdad? Entonces, en este proceso es donde, si en ese tiempo nosotros tuvimos episodios depresivos, tal vez no un trastorno, pero sí episodios depresivos, eso va a incrementar en la fórmula el que cuando lleguemos a la menopausia podamos llegar a presentar depresión. Eh, Algo que se da es que muchas personas tienen pocas redes de apoyo, ¿verdad? Y como vamos atravesando muchas situaciones donde se da esta reconfiguración, donde apenas nos estamos volviendo otra vez a conocer, ¿verdad? Entonces necesito un apoyo, pero socialmente hay poco, ¿verdad? Realmente no se da mucho apoyo, no hay una comprensión, no hay una guía y nada más lo toman como, ya entró a la menopausia, ya se puso terrible, ya esto, ya el otro, ¿verdad? Y generan todo ese tipo de comentarios fomentando aún más la estigmatización. Si la tristeza, por ejemplo, dura más de 2 semanas, ahí hay un pensamiento negativo persistente, ¿verdad? O aislamiento de la persona, es importante ya empezar a buscar ayuda. ¿Por qué? Porque resulta que entonces ya ahí podemos estar viendo indicios de que no es una tristeza pasajera como la podemos pasar en algún momento, pero ya después de semanas y eso continúa, el mismo pensamiento, la misma sensación, ya no quiero hablar con nadie, ya no quiero estar con nadie, hay algo más ahí que está realmente afectando. Por ende, las personas alrededor de las mujeres que puedan estar pasando por el proceso de la menopausia, es importante identificar pues estas señales para poder ayudar y guiar y apoyar a la persona en este proceso, ¿verdad? Y también poder identificar a tiempo, busquemos ayuda para que no sigas sintiéndote así, etcétera, ¿verdad? Entonces, poder realmente atacar la situación con un tiempo prudente. Que es importante, ¿verdad? Esa red de contención, que a veces, como dices tú, por el mismo ya como estigmatizar los periodos hormonales de la mujer, porque no solamente el que es a partir de la menopausia, ¿no? Sino que cuando ya estás ovulando en su momento, cuando estás en los días del periodo menstrual, ¿verdad? Siempre hay como esa, es que estás en tus días. Ay, es que ya cuando está uno desde que pasó ya la menopausia, estás viviendo la etapa posterior, es que está menopáusica. Pero entonces, en realidad, ¿cómo puede la familia y sobre todo la pareja, cómo puede ayudar a su esposa, ¿verdad? A su pareja, a sus hijas, ¿verdad? Porque también en este apoyo de contención para esta temporada de la vida. Claro, un punto importante que me parece agregar es que aunque la menopausia tiene un rango promedio de inicio a partir de los 45 años en adelante, hay personas que por diferentes circunstancias, ya sea de enfermedad, de alguna decisión que hayan tomado de enfermedad, un cáncer a nivel de útero o que hayan tomado la decisión de
no tener hijos y hay gente que vienen a ser como un poco drásticos, ¿verdad? En el sentido de me quito el útero por completo, ¿verdad? Todo eso puede generar o un problema ya a nivel biológico de enfermedad, pueden llegar a provocar menopausias precoces. Una menopausia precoz puede llegar a desarrollarse casi que a partir de los 20 años en edad adelante, ¿verdad? Entonces, en algún momento tuve una paciente que le dio una menopausia precoz por un cáncer donde tuvieron que extraerle todo, ¿verdad? Y tenía 35 años por ahí, ¿verdad? Entonces, el proceso de asimilamiento de toda la situación que pasó por el cáncer, etcétera, cuando llega a mi consulta estaba en un nivel de depresión y de desesperanza realmente fuerte, ¿verdad? Entonces, independientemente de la edad a la que se pueda llegar a dar esta situación de la menopausia o este proceso, las personas que estén alrededor de cualquier mujer que esté pasando por este periodo, es importante que puedan tener una escucha activa, que estén ahí para escuchar sin juzgar, que eso es sumamente importante, ¿verdad? Brindarle validación de, pero realmente te ves bien, o sea, que sean validaciones objetivas y reales, porque cuando usted le dice a una persona, pero te ves hermosa, estás más delgada, y la persona por dentro está pensando todo lo contrario, mentira que le va a creer a esas palabras, ¿verdad? Entonces, es buscar la forma adecuada de cómo expresarse y cómo darle también seguridad, sin emitir juicios, que eso es sumamente importante. No solamente el no emitirlos en ese periodo, pero creo que es importante el no emitirlos, ojalá nunca, ¿verdad? Porque no es lo mismo que mientras estaba joven, llegaba el esposo, la pareja, y le decía, te ves así, te ves gorda, no me gusta cómo te ves, esto y el otro, y era como muy sincero en ese momento, pero resulta que entonces él no se escucha ahora en la radio y dice, ah, sí, mi esposa está en ese tiempo, entonces no le voy a decir nada, ¿verdad? Entonces cuando le dice, te ves hermosa, mentira que le va a creer. Eso es sumamente importante, por eso es que tenemos que ser objetivos y realistas con lo que vayamos a decir, ¿verdad? Comentarios, no hacer comentarios como demasiado exagerados, ¿verdad? Que no calcen con su realidad. Es importante, digamos, entender que es una etapa del desarrollo del ser humano, que todas las mujeres tenemos que pasar por ahí tarde o temprano, que es normal y que va a llegar a pasar. La menopausia tiene una duración de 1 año a 3 años, dependiendo de cómo se desarrolle, ¿verdad? Y pues sí, como decíamos hace un momento, ¿verdad? Llega a generar ciertos estragos, pero tenemos que aprender a salir adelante. Este cambio puede llegar a afectar las relaciones de pareja, ¿verdad? Pero algo que tienen que tener en cuenta las parejas o los familiares es ese acompañamiento, decirle, bueno, ¿cómo te sentís? ¿Verdad? Tener en cuenta la opinión, el sentimiento, el estado en ese momento y tratar de generar el acompañamiento, ¿verdad? Lo más adecuado posible hasta llegar a un punto en donde usted dice, creo que sería a veces importante buscar hasta un acompañamiento médico, profesional o psicológico, ¿verdad? Dependiendo de la dificultad como lo esté presentando. Sí, Gloriana, fíjate que ahorita que hablabas de esto, ¿verdad? Es aprender uno mismo como mujer, quitarle ese estigma, ¿verdad? Que decir, bueno, es que entonces ya no produzco, ¿verdad? Ya no soy una persona productiva a nivel de gestación, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De poder procrear hijos, la relaciono más con vejez, ¿verdad? En lugar de cambiar nuestro pensamiento, así como internamente, sin que nos demos cuenta, orgánicamente hay un reseteo, ¿verdad? Hay una adecuación del organismo para esta nueva etapa, no verla como un enemigo, ¿verdad? Sino que una transición a otra etapa nuestra, ¿verdad?
Y hay algo de peligro, creo yo, que uno tiene que estar muy alerta en esta etapa, es como baja el líbido, ¿verdad? A veces se descuida mucho el área sexual, ¿no? Entonces, aquí cómo podemos nosotros apoyarnos, ¿verdad? Como mujer en esta etapa y no relacionarlo a como, ya tampoco para eso sirvo, ¿verdad? Ni ganas me dan, ¿no? Ajá. Porque entonces ahí cómo podemos nosotros apoyarnos a nosotras mismas en este tema, ¿verdad? Del área sexual. Sí, muchas veces se cree que ya es el fin de la vida sexual, ¿verdad? Y Ujú. entonces ya tenemos que dedicarnos a la castidad porque ya no, ¿verdad? Entonces, realmente no se da un fin del deseo sexual, pero sí se genera una transformación que es como lo hemos visto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se genera una sequedad vaginal o se da una disminución realmente en el líbido y debido a que son situaciones que se van a generar a lo largo del tiempo, ¿verdad? Pero no son permanentes, sino que pueden variar con un tratamiento adecuado o con algún tipo de producto que pueda también ayudar, por ejemplo, en el caso de la sequedad vaginal. Hay diferentes soluciones, como por ejemplo lubricantes, hay hasta terapia hormonal, ¿verdad? O la parte emocional, porque también hay que trabajar la parte de la conexión con la pareja. Como sabemos, a nivel sexual, la mayoría de las mujeres son más emocionales para activar el líbido que en comparación a la parte física, ¿verdad? Un hombre puede ver a una mujer desnuda y ya puede comenzar a desarrollar sensaciones de excitación. La mujer, en la normalidad, no todas, ¿verdad? No le va a generar ya una excitación per se solamente por observar a un hombre desnudo, sino que conlleva mucho el ambiente, las palabras, lo que ha sucedido antes o después de tener una relación sexual, ¿verdad? Pero si usted se enojó o se sintió ofendida anteriormente por su pareja y ahora la busca, no va a tener como mucho sentido, ¿verdad? Porque nuestra activación sexual, por decirlo de una forma, tiende a inclinarse más en lo psicológico y en lo emocional. Entonces ahí es donde se va a activar pues mucho más en este sentido, ¿verdad? Entonces, sí, los hombres tienen que ser más creativos, tienen que estar ahí más presentes, ¿verdad? Y muchas veces es importante buscar un apoyo médico, ginecológico, para ciertas cosas que pueden generar, como lo de la resequedad vaginal, etcétera, ¿verdad? Para ir teniendo esos apoyos extras que son necesarios. Y ahorita que hablas de apoyos, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan benéfico o no, o peligrosa, pudiera llegar a ser en un momento la terapia hormonal? En el caso de la terapia hormonal, se tiende a dar en ciertas situaciones o a ciertas mujeres que realmente lo lleguen a necesitar. Eh, la terapia hormonal o sustitución de hormonas se da por una cierta cantidad de tiempo, no es para siempre, digamos, ya terminé la menopausia y ahora hasta que fallezca, ¿verdad? Voy a tener que tomar terapia hormonal. Realmente no, sino es durante el proceso. Y no todas las personas lo llegan a necesitar. No es ni una buena ni una mala idea, ¿verdad? Ujú. Pero realmente eso lo tiene que valorar el médico dependiendo de los síntomas, las situaciones, lo que esté sucediendo, el cómo se esté sucediendo, porque viene a ser una herramienta sumamente válida para poder ayudarnos en este proceso, ¿verdad? O sea, para sobrellevar la situación. Viene a ser muy efectiva para ayudar en la parte de los síntomas intensos, ¿verdad? Como bochornos, insomnio, la parte de la resequedad vaginal, pero no debe usarse demasiado seguida o sin seguimiento médico.
Sí, esto es muy importante, ¿verdad? Poder tener el seguimiento médico, porque a veces hay estas, ¿cómo se llaman? Autorrecetas, ¿verdad? Que la mujer dice, ay, no, pues voy a emplear tal y cual producto porque le cayó bien a una amiga que me comentó y así, pero siempre debemos tener la claridad de que todos los organismos somos diferentes. Lo que a uno le es benéfico, tal vez a otra persona no. Entonces, por eso mejor tener el consejo médico, ¿verdad? Asistir a una consulta ginecológica, ya sea pública o privada, y poder hablar nosotros, ¿verdad? Sin tabú. Porque a veces nosotros mismos, la mujer dice, ay, no, y peor si te toca un hombre, ¿no? Si el gineco dices tú, me cierro más y no soy tan abierta, ¿verdad? Entonces, sí poder nosotros poder sincerarnos para poder tener la ayuda necesaria y no automedicarnos porque tal vez en lugar de ayudarnos nos podemos perjudicar. Correcto. Y Gloriana, entonces, ¿cómo una mujer, ya que ya llegó a esa hermosa etapa, ¿verdad? De que ya no ovulas, que ya no menstruas, que ya llegó la fecha de la menopausia y que estamos con todos estos situaciones hormonales, desajustes, reaprendiendo a vivir en una etapa diferente como mujeres, ¿verdad? Que no lo debemos ver como algo que es nuestro enemigo, ese tiempo, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos llegar a relacionar y incluso a reconciliarnos con nosotros mismos, no, con nosotras mismas en esta etapa? Creo que algo muy interesante que nos pasa a todas las mujeres en su mayoría, que puede ser muy cultural, ¿verdad? Va a depender de cómo la cultura pues vea estas etapas de desarrollo que se dan en la mujer, porque el detalle es que en la mujer son mucho más visibles. Cuando viene el periodo, pues tenés que a fuerza comprar productos porque te vino el periodo, ¿verdad? Entonces, si algo te pasa, se te pasa el periodo, también todo el mundo se llega a dar cuenta de que estás en eso. Entonces, ¿a qué me refiero con que es interesante? Cuando a una niña ya empieza a menstruar, también es un calvario muchas veces, o la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque viene a ser otro cambio, otra reconfiguración. Ya dejaste de ser niña, ahora pasas a ser ya adolescente, entras hasta en un periodo reproductivo, ¿verdad? Hay más sensibilidad, comienzan a darse también los cambios y acá en Costa Rica mi percepción es que lamentablemente cuando a una niña le llega el periodo es, ay, ya otra vez, ¿verdad? O sea, no se percibe como algo bueno. Pasan los años, nos llegamos a acostumbrar al periodo, ¿verdad? Pero siempre hay una molestia. Uno, porque genera molestias físicas, ¿verdad? Obvio, e incomodidad física. Y también porque de ahí el que usted quiera ir a la playa y estar con el periodo, entonces ya tiene que pensar un poco más allá de cómo hacer, de que esto, del otro, ¿verdad? Etcétera. Y así sin fin de cosas. Pero entonces ahora resulta que viene la menopausia y te quita aquella molestia que se percibe muchas veces, ¿verdad? Pero entonces se vuelve también una molestia porque ya no la voy a tener. Entonces, si se dan cuenta, realmente la percepción de estos cambios, sea que viene o que se va, siempre es negativa. Entonces, tenemos que empezar por nosotras, que somos las mujeres, a cambiar esa percepción. Que la sociedad va a seguir continuando con percepciones erradas, negativas, etcétera, sí, porque no podemos cambiar a toda la sociedad. Pero si cada una de nosotras como mujeres empezamos a pensar diferente y entender que es una nueva etapa, que nos va a brindar mucha más libertad, que ya no tenemos que estar pensando en, no, se me olvidó esto, no traje aquí, me va a pasar esto, ¿verdad? Es una mayor libertad, que sí, que tenemos que pasar por un mini calvario para tener esa libertad, pero como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde tenemos que realmente dar espacio a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a los cambios que estamos enfrentando, entender que estamos floreciendo aún más como mujeres, ¿verdad? En esta etapa. ¿Por qué? Porque vienen... Eh,
Vienen momentos para complacernos, para entendernos, para conocernos más profundamente, ¿verdad? Para descubrirnos en todo esto. Y todos estos momentos son ideales para poder hasta redefinir nuevos proyectos, sanar heridas si fuera que hubiera, ¿verdad? Y priorizar nuestro bienestar. Entonces, definitivamente es tomar un tiempo con nosotras, no ser tan exigentes, ¿verdad? De decir, ay, es que estos calores, es que nadie me entiende, es que ya ahora no soy mujer. No, porque no podemos hacer leña del árbol caído, ¿verdad? O sea, realmente estamos pasando por eso, es una etapa que nos toca y hay que continuar. Algo que muchas veces las mujeres siempre suelen decir es que al hombre no le pasa nada, ¿verdad? Entonces, a mí yo soy la que tengo que aguantar todo. El hombre también pasa por disminución de testosterona, progesterona, ¿verdad? O sea, realmente se ve una disminución considerable y ellos también se van a ver afectados. Tal vez no en un ámbito tan predominante como las mujeres, ¿verdad? Y vamos a lo mismo, no es tan visible. Muchos de los síntomas que ellos pueden percibir en este proceso de etapa de desarrollo que ellos también pasan, puede ser imperceptible para algunas personas, para otras personas no tanto. Eso va a depender de todos sus niveles hormonales que están implicados en todo este proceso, ¿verdad? Pero los hombres también pasan por este tipo de situaciones y también se ven afectados, recordando que las mujeres son más de hablar, de buscar. El hombre es más de callar, de encerrar. Entonces no voy a decir, me pasó esto, tuve aquí, tuve allá. Y es interesante, pero digamos, si nosotros nos topamos con un hombre que está teniendo cambios de humor, mucho se va a achacar no a una situación de cambio de desarrollo, sino que se va a achacar como, ay, ya se volvió enojón, ay, es que ahora se ha vuelto insoportable, pero nunca se hace la relación de que puede estar pasando por un proceso de desarrollo como las mujeres también. Y eso es muy importante, ¿verdad? También entender que el hombre tiene que me gusta este término que estás empleando, ¿verdad? Etapa de desarrollo, ¿verdad? Porque como dije hace unos momentos, como que siente uno que va en declive, ¿verdad? Pero si uno ya cambia la mentalidad, es decir, es una etapa de desarrollo, ¿verdad? Entonces uno ya empieza a decir, bueno, entonces hay cosas nuevas por venir, ¿verdad? Hay cosas, nuevas oportunidades para mí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como mujer transformar la menopausia en una etapa de poder personal? Ok, toda esa parte es lo que les mencionaba, ¿verdad? Recordar que la menopausia no es donde nos estamos apagando, sino más bien es una etapa donde nos revela quiénes podemos llegar a ser aún más, ¿verdad? Lo que se llega a caer es lo que ya no nos está sirviendo, como si fuéramos un árbol que estamos deshojando, esas hojas ya no nos sirven, y lo que se viene a quedar es lo que nos va a construir, es lo que nos vamos a llevar y es lo que podemos continuar desarrollando. Así que hablar más, sin vergüenza, sí, con información científica, ¿verdad? Y con compasión, que es sumamente importante, tanto para nosotras como para las otras personas que tenemos a nuestro alrededor, porque a veces entre nosotras como mujeres tendemos a hacer hasta esa misma chota de, ay, ya llegaste a la menopausia y tal vez la persona súper joven y nada más porque tiene calor, ¿verdad? Entonces ya llegó a la menopausia, ¿no? Creo que es importante entender que es un cambio donde podemos resurgir otra vez, pero tenemos que adaptarnos. Los cambios siempre van a generar resistencia para todo ser humano. Nunca es fácil adaptarse a los cambios, pero la adaptabilidad al cambio va a depender de la actitud con lo que nosotros vayamos a enfrentar ese cambio, sea cual sea el cambio. Entonces, aprendamos a modular, a entender y a comprender desde ya, sea la mujer que sea, a la edad que esté escuchando esto, comience a cambiar la actitud ante cualquier tipo de cambio. Entender que, bueno, nos tocó ahora hacerle frente, ¿verdad?
y seguir adelante. Y eso es muy importante, la actitud de cómo enfrentamos esta nueva etapa, ¿verdad? Y como decías, la edad que sea, porque también hay un periodo que se llama perimenopausia, ¿no? Que las personas que todavía siguen menstruando, pero empiezan a tener síntomas como los bochornos, resequedad vaginal, ¿verdad? Porque muchas de las que nos van a escuchar, o los que nos van a escuchar, ¿verdad? Van a tener, o vas a ser esa mujer que todavía tú menstruas, pero ya ves que estás muy relacionada con los síntomas o secuelas que mencionamos en esta charla. Y los hombres, pues también que aprendan, ¿verdad? Junto con nosotras a esta transición y que definitivamente, como dijimos hace rato, también ellos van a enfrentar o van a vivir esta etapa de desarrollo hormonal en el caso masculino también. Entonces, pues ha sido muy interesante esta charla y verlo con otros ojos, ¿verdad? Y como dices tú, adquirir conocimiento, informarnos y también ir con las personas adecuadas, ¿no? Si en alguna de las áreas que comentó hoy la doctora Gloriana, tú te identificas, pues te aconsejamos, ¿verdad? Que busques ayuda. Primera, desde tu centro de contención inicial, pero también a nivel médico y también a nivel terapéutico en caso de necesitarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esta nueva etapa tuya como mujer, mía como también como mujer, podamos vivirla así como dice Gloriana, ¿verdad? Florecer. ¿Quieres comentar algo más, doctora? Creo que estaríamos, pero realmente lo importante es lo que acabas de decir, entender que es una etapa para continuar floreciendo, para continuar creciendo y conocernos a nosotros mismos y poder realmente dedicarnos ese tiempo, ¿verdad? A disfrutar, a conocer, a ser hasta más libres, podríamos decirlo, ¿verdad? Así es, así es. Y oyéndote hoy el tema de hoy, pues estoy pensando yo en un futuro tema, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante también hablar en algún momento en Hablemos en lo Secreto de la vejez y la oportunidad que nos da en la vida esta etapa también. Bueno, Gloriana, muchísimas gracias. ¿Y dónde te pueden localizar las personas que quieran alguna terapia psicológica, ¿verdad? ¿Dónde es que te pueden localizar? Claro, más bien muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Por tomarme en cuenta. Y sí, con mucho gusto pueden localizarme al más 506 83 34 53 39. Ahí pueden localizarme y con mucho gusto yo les estaré contactando. Puede ser por medio de WhatsApp, ¿verdad? Y ahí estaría contestándoles lo que necesiten. Muchísimas gracias. También te animamos a ti que nos estás escuchando o nos estás viendo, poder escribir en el área de comentarios si tú tienes alguna pregunta para la doctora y se la haremos llegar para que ella te dé la respuesta a tu inquietud. Y pues nos vemos en la próxima. Dios les bendiga. Bye. Descubre un lugar de intimidad con Dios. Entra a www.enlosecreto.com y accede a devocionales, estudios bíblicos, reflexiones y En Lo Secreto Radio en vivo. Todo en un solo lugar. Conéctate hoy en www.enlosecreto.com y vive la experiencia. Finaliza En Lo Secreto. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa es producido por el Departamento de Comunicación del Ministerio En Lo Secreto. Todos los derechos reservados. Realizado en Herpasa Creativa, productora de contenido.